Estrenamos una sección en la primera emisión de Imer Noticias, tu punto de referencia. Es una mesa de análisis, de reflexión con dos queridas colegas periodistas, que nos acompañan en esta primera emisión. Se trata de Ana Lilia Pérez y de Azul Álzaga. A ambas les doy la bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, qué gusto estar aquí. ¿Cómo están? Pues estamos muy bien, Ana Lilia y Azul Álzaga, en esta primera etapa de esta aventura que iniciamos a partir de hoy. Hay muchos temas de conversación, y pues quisiera iniciar con uno que conversamos justo para ponernos de acuerdo en el preámbulo a esta mesa, y que nos da pie a otro que también le vamos a abordar. Quisiera empezar con esta reaparición en territorio nacional porque andaba muy activo en Twitter, en X, Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Yo me resisto a llamarle presidente por una decisión editorial y política personal. Regresó Ana Lilia y apareció en el apoyo a Maru Campos. ¿Cómo lo viste, Ana Lilia Pérez? Pues Alberto, Azul y toda la audiencia, primero quiero agradecer este espacio. Estoy muy contenta de participar con la radio pública en este espacio donde creo analizaremos los temas que ahora mismo están en la agenda, pero desmenuzar estos temas con nuestra audiencia es importante. Y uno de esos temas, la reaparición de estos personajes expresidentes que tienen un triste legado, un sangriento legado, diría yo, y que lo primero que llama la atención es cómo el PAN ha decidido organizar este montaje que ahora llaman la campaña Yo con Maru, con el que han pretendido que la gobernadora de Chihuahua evada la responsabilidad que ella tiene al violar la Constitución y las leyes en materia de seguridad nacional al permitir la operación de una agencia extranjera, en este caso de la CIA, y otras agencias, porque ella misma ha confesado en diversos espacios, en diversas entrevistas, que había pues ahí espacio, incluso un espacio físicamente en Chihuahua para que operaran agencias extranjeras, lo que representa violaciones a la ley. Y en el marco de que la Fiscalía General de la República está haciendo una investigación donde ella acudiría a dar su testimonio, una entrevista, se dejó ya muy claro en condición de que era ese citatorio. En vez de que acudiera de esa manera, el primer montaje del PAN fue afuera de la Fiscalía General de la República la semana pasada. Después, el sábado, previo a el informe que la presidenta ya había anunciado que se daría en la plaza pública, el PAN monta este segundo escenario donde aparecen estos personajes, que hay algo bien peculiar. Entre ellos, en el pasado se documentaron muy ampliamente la animadversión que había entre ellos mismos. Ejemplo, Jorge Romero, presidente del PAN, que es quien convoca este evento. Felipe Calderón, en su libro que llama Decisiones Difíciles, que se publicó en el año 2020, lo acusa de extorsionador, lo acusa de que extorsionaba comerciantes y empresas cuando fue delegado. Está por escrito, hace una descripción donde lo señala de tramposo, les llamaba los cadeneros, padroneros, calificativos terribles. Y ahora se une en esta causa común con Vicente Fox, que recordarán ustedes, colegas, como también en ese periodo entre Fox y Calderón, pues había una disputa de poder entre ellos, desde que Felipe Calderón presidió el PAN y Fox era gobernador de Guanajuato. Bueno, todo eso lo hacen a un lado aparentemente para cobijar a una infractora de la ley, desde mi punto de vista, que es María Eugenia Campos, y hacer una repetición de mentiras, porque ahora lo que están planteando narrativamente es que
hay una persecución porque destruye un narcolaboratorio y es falso totalmente. Se ha dejado claro por parte de la Fiscalía en términos de qué se le cita a esta declaración, pero es una manera de evadir la ley y es una manera de hacer campaña. Creo que esto dará todavía mucho para el análisis en futuras ocasiones, porque es clarísimo que arrancaron ya campañas políticas por parte del PAN donde buscan ensalzar la figura de María Eugenia Campos. Es el mismo equipo de asesores, además, que antes fue el equipo de Xóchitl Gálvez, Azul y Alberto. Sí, efectivamente, Azul Alzaga, es el mismo grupo, es como una especie de déjà vu, pero dentro de este déjà vu, o no sé cómo definirlo, pues aparece Calderón Hinojosa. ¿No sentiste ñáñaras ahí cuando de pronto se paró ahí junto a a la gobernadora? Sí, por supuesto que uno siente ñáñaras, no puede no sentir por esto que se refiere hace un momento. Creo que no nada más se siente ñáñaras, sino que, o sea, por lo que uno puede recordar, sino por lo que esto puede significar. Quiero retomar un par de cosas de las que dijo Ana Lilia Pérez. Está haciendo un frente común para lo que queda muy claro a los mexicanos, porque por más que se quiera mentir y engañar y hacer toda esta campaña de victimización, se está haciendo una evasión de la ley con respecto a la participación de agentes extranjeros en México. Eso es muy claro, pero además fue una circunstancia en donde se agarra con las manos en la masa al gobierno de Chihuahua. Y esto además se suma, digamos, a todo un descrédito histórico, contemporáneo de lo que ha sido el PAN y sus gobiernos en el país, no solamente por la relación que estableció con Estados Unidos, que fue altamente injerencista, particularmente durante la presidencia de Felipe Calderón, sino también por toda una serie de políticas públicas, económicas y sociales, y en materia de seguridad, que, bueno, pues fueron las que detonaron, y además con respecto a la democracia, porque aquí también estamos hablando de fraudes electorales, que fueron las que en su conjunto y también en la relación que establece con el propio PRI, que después gobierna, pues hacen que la gente decididamente quiera hacer un cambio en el país, y que se expresa esto en las elecciones de 2018. De 2018 a este punto, el PAN no ha hecho más que seguirse desacreditando frente a lo que ha sido un gobierno que efectivamente ha venido transformando al país, y donde el PAN opta por tener una posición no de partido político de oposición nada más, sino de abierto sabotaje, y en donde van quedando más claras cada vez cuáles son, digamos, los dos grandes proyectos que se disputan en el país, ¿no? Uno de los cuales, pues, efectivamente está siendo representado por el PAN. Y lo que planteo es que se ha venido desacreditando muy claramente, y entonces sorprende, es casi surrealista, que en este momento reaparezcan estos personajes del PAN, estos personajes que por cierto ya no son del PAN, pero bueno, en su momento lo fueron y gobernaron con ese partido, para arropar este momento de la gobernadora de Chihuahua haciendo ese frente común, incluso con personajes y con liderazgos con los que hubo disputa interna en el propio PAN. ¿Qué es lo que yo leo? Y aquí creo que hay una frase muy importante que escribe ayer el expresidente Andrés Manuel López Obrador en su carta, que es esto, que dice: para ser más claros, algunos funcionarios de Estados Unidos están tramando debilitar a Morena y fortalecer a la oposición de derecha en México con la idea de volver a disponer de un gobierno entreguista, corrupto, mafioso y cruel, y por lo mismo vulnerable, subordinado y fiel a sus designios intervencionistas.
Creo que esto es clave, creo que es una lectura además muy clara por parte del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que puede dar, digamos, pistas de por qué en este momento están reapareciendo. No es nada más una iniciativa del PAN y de la oposición pensando que electoralmente van a tener una mayor incidencia en nuestro país, porque no solo no la tienen, sino que la han venido muy claramente perdiendo, sino que más bien apela o atiende al hecho de que desde Estados Unidos hay efectivamente sectores, sí, de ultraderecha, muchos de los cuales forman parte del gobierno de Donald Trump, que están queriendo incidir en la vida política nacional y que se están aliando o coaligando con estas fuerzas políticas nacionales. Desde esa perspectiva es que yo veo que consideran y empoderan la idea de que tienen posibilidad de regresar estos sectores duros del PAN que fueron los artífices de esta política de mano dura, de entrega de control en mucha parte a agencias estadounidenses y a sectores económicos estadounidenses del control de lo que pasaba en este país durante los años que gobernaron. Entonces, creo que sí nos debería de, pues, prender las alarmas sobre lo que esto podría significar, porque vuelvo a repetir, no es nada más el inicio de unas campañas en el marco de la democracia de nuestro país, sino en el marco de una intención abiertamente intervencionista por parte de sectores de Estados Unidos. Creo, Ana Lilia, creo también, Azul, que este escenario que vivimos ahora hacía un buen rato que no lo teníamos en términos políticos. Ha habido presiones fuertes de parte del gobierno de Estados Unidos en distintos momentos. El desencuentro mayor ocurrió en los 80s con el asesinato de El Kiki Camarena, de Enrique Camarena Salazar, el agente de la DEA asignado al consulado de Guadalajara y que pues fue asesinado al parecer por Rafael Caro Quintero y otros colaboradores, y que el gobierno de Estados Unidos cerró la frontera en aquellos años y provocó un desencuentro brutal, pero en Texas, en San Diego, en Nuevo Laredo, en Nuevo México, en fin, el gobierno mexicano lo sufrió de esta manera. Pero una embestida donde se haya una abierta alianza entre grupos de oposición que coinciden ideológicamente con grupos ultraconservadores de Estados Unidos, que tienen la colaboración de todos los medios comerciales en México, no la había yo visto, al menos no con este descaro, Ana Lilia. Azul dice hay que tener las antenas bien arriba, porque esto sí te implica un riesgo más allá de la retórica. ¿Tú lo ves así, que estaríamos ante lo que se ha señalado como un intento de golpe blando? En efecto, Alberto, y creo que hay señales muy aceleradas de esto. Yo, haciendo una remembranza, en las etapas históricas que ha tocado vivir a gobiernos, por ejemplo, el de Lázaro Cárdenas, cuando se determina la expropiación, la nacionalización de la industria petrolera. Si revisamos todos esos datos históricos, en ese momento hubo mucha presión, precisamente de corporativos que operaban en México, que hacían presión al gobierno terrible, y que me recuerda un poco este llamado que hace ahora la presidenta, porque es Lázaro Cárdenas quien se dirige al pueblo de México y le dice: acompáñenme en esta decisión que estoy tomando, y que además recordamos por los libros que es una de las etapas donde se hizo patente el apoyo de el pueblo de México a un presidente que tenía un proyecto donde se buscaba garantizar derechos sociales. Estamos ahora en una etapa ante gobiernos que buscan esta redistribución del gasto público, ponderar gastos sociales, regresar y hacer efectivos esos derechos sociales que se marcaban desde la Constitución, pero que en los gobiernos neoliberales se fueron eliminando de la Constitución. Pues vemos este acecho que viene, sí,
desde la derecha internacional de manera organizada, que no es exclusivo de nuestro país tampoco este intento de injerencismo de Estados Unidos. Lo que está pasando en países de América Latina, por ejemplo, el injerencismo en las elecciones en Colombia, en Perú, en Honduras, lo que acaba de pasar también cuando Donald Trump decide indultar a un narcotraficante que ya tenía una sentencia de más de 40 años, expresidente de Honduras, y lo indulta para que se sume a esa campaña mediante la cual la ultraderecha llega al gobierno. Todo esto forma parte de la estrategia de Estados Unidos para fortalecer lo que ellos llaman aquella imagen que incluso funcionarios del gobierno de Donald Trump publicaron ahí imágenes de todo el continente con la bandera de Estados Unidos. Hay un interés de ir más allá de lo discursivo en el intervencionismo. Hay también un tema de negocio, un componente de negocio que busca Estados Unidos. Si recuerdan ustedes, cuando se plantea la reunión del Escudo de las Américas hace unos meses en Florida, se destacan ahí las directrices que tendrían que aplicar gobiernos de la región. Ahí se vio a Bukele, a Milei, a todos aquellos gobiernos que, pues, de manera abierta se subordinaron a los intereses estadounidenses, llegaron al poder gracias al apoyo de Donald Trump, y él lo hace patente incluso. Por mí están aquí, les decía en esa reunión, y lo mismo se pretende con países que ahora mismo tienen gobiernos progresistas, que son muy pocos en la región. Pero además es esto que destacaba Azul, de ante una derecha que internamente ha sido incapaz de proponer políticamente algo, lo que sea, no han propuesto nada. Lo único a lo que se ha dedicado la oposición prianista, ahora sumados a algunos empresarios como los evasores fiscales de este país, que buscan regresar a esos privilegios que tenían antes, de los perdones fiscales, de los negocios que se hacían en lo oscurito desde Los Pinos. Pues ante esa incapacidad de una propuesta directa, han recurrido a Estados Unidos para que los apoye, y no es algo de estos momentos, es algo que se fue operando desde el gobierno del presidente López Obrador. Sí creo que es un momento muy delicado y que a ello responde este llamado que hizo la presidenta el domingo pasado, y también la carta que dio a conocer el expresidente López Obrador, que lo plantea en esos términos. Él había dicho: regreso a la escena pública o hablaré en momentos en que considere que es una circunstancia pues de gravedad, y creo que estamos en ese escenario, Alberto. Sí, es un tema que tiene este cariz. El presidente López Obrador no suele reaparecer. Creo que esta es la cuarta ocasión en donde sí ve una situación de riesgo. Azul, una situación de riesgo que tiene, entre otros componentes, e inclusive la presidenta Sheinbaum lo dijo el domingo con esta frase: la soberanía también es información, Azul. Y lo quiero ligar a reserva también de escuchar tu análisis sobre este escenario de cierto riesgo, que donde se ve claramente algo que se parece a un golpe blando. Lo quiero ligar también con lo que sucedió el día de ayer, que fue la primera aparición de este espacio que se llama Derecho de Réplica, y que forma parte de la estrategia coordinada desde el Gobierno de México para llevar la información real a donde tiene que estar, casa por casa, calle por calle, plaza por plaza, dado que los medios comerciales son un territorio que tiene ya dueño. Azul, ¿qué decir de esto? ¿Qué nos cuentas? Sí, creo que es muy claro, y no hay que perder de vista el hecho de que las estrategias que se vienen implementando, eso no es de ahora, pero sí, digamos, los recursos que se han venido implementando en los últimos tiempos, pues se han venido sofisticando también. No solo hablamos de cercos mediáticos, que sí los estamos viendo, y de la repetición en esto que identificamos ya muy claramente en el concepto del nado sincronizado, sino que además ese nado sincronizado en medios tradicionales se expresa también en una serie de nuevos recursos que se dan a través de las redes sociales
intereses y que magnifican y multiplican un relato o ciertas informaciones que se buscan inflar para generar ciertas percepciones. Por ejemplo, la percepción de que masivamente en México hay una desconfianza o hay una percepción de que el gobierno mexicano pudiera estar relacionado con el narcotráfico, ¿no? Eso es algo que se busca impulsar, que se ha estado haciendo activo mucho más intensamente en los últimos tiempos y en donde efectivamente participan medios de comunicación nacionales, internacionales y también estas plataformas que pues en su momento ya se alertaban, podrían caer en una especie de tiranía porque estamos hablando de dueños que son dueños privados de estas plataformas y que entonces desde su propia agenda privada y desde sus propios modelos de negocio pueden determinar qué es lo que se escucha, qué es lo que se lee y qué es las lecturas que se van construyendo, pero además estos ahora están coludidos con intereses muy particulares que sí tienen que ver con la agenda de la derecha internacional en esto que planteaba muy claramente Ana Lilia, que es la relación que existe entre estos gobiernos de mano dura en materia de seguridad, en donde la seguridad se convierte en una coartada para intervenir en países con otros intereses, que son intereses económicos muy claramente y que están ligados a la reimposición de regímenes o de estructuras gubernamentales que favorezcan intereses de sectores económicos poderosos en Estados Unidos o en otras partes del mundo también, pero aquí estamos hablando de lo que se está impulsando en este momento desde Estados Unidos y que claramente ha habido un viraje hacia establecer que pues no necesariamente nada más funciona el tema de las presiones diplomáticas y de que yo te voy a certificar o no te voy a certificar, sino de ya voy a establecer extraterritorialmente que sí yo digo que eres un elemento de amenaza para la seguridad de Estados Unidos, entonces tengo las facultades, y así lo establecen incluso a partir de decretos y leyes en Estados Unidos, para intervenir en tu país de manera directa. Y eso es lo que hemos estado viendo y claramente, bueno, el caso de Venezuela, además de estos ejemplos que refiere Ana Lilia, el caso de Venezuela es emblemático, ¿no? O sea, de repente dicen, bueno, el gobierno de Nicolás Maduro es una amenaza y entonces nos tenemos la prerrogativa de intervenir en ese país, de secuestrar a su presidente y a partir de ese momento de generar una serie de cambios que pues muy claramente han favorecido los intereses de Estados Unidos en materia petrolera, ¿no? O sea, ahora Estados Unidos es el principal comprador de petróleo y controlador de cómo se comercia el petróleo desde Venezuela, ¿no? Y eso es lo que ahora estamos observando, que se plantea como un modelo que no podemos dejar de relacionar con estas campañas que se están dando muy claramente desde lo judicial en Estados Unidos y que se acompañan de todas estas campañas de desinformación. Por eso es muy importante esto que planteas, Alberto, y que plantea la presidenta desde el discurso del domingo, un poco desde antes, pero muy claramente desde el discurso del domingo, y que ayer se materializa, digamos, abonando a lo que ya ha venido haciendo el gobierno desde la conferencia matutina, que es el acto de informar lo que está haciendo el gobierno, el trabajo del gobierno, los resultados del gobierno, pero además también en la necesidad de contrarrestar todas estas campañas de desinformación. Y me parece a mí que lo que ayer se inaugura, este espacio de derecho de réplica, se plantea desde un muy buen lugar, porque no es a partir de la confrontación y de los señalamientos nada más a nivel retórico, o ni siquiera a nivel retórico, sino muy claramente para decir, a ver, esto se está diciendo, esto construye un relato, pero se está planteando a partir de datos que son falsos. Y nosotros nos vamos a dedicar a
a explicar y a probar por qué estos relatos y por qué estos señalamientos son falsos, con datos que son verificables, que son oficiales, y esta es una acción que permite, dentro de lo que podemos llamar el derecho a la información, permite a la población pues tener un panorama mucho más amplio, y poder discernir, digamos, entre todas las informaciones que en este momento están circulando en el país y a nivel internacional. A mí me parece que es un muy importante esfuerzo para abonar, digamos, a lo que en este momento está siendo una clara ofensiva contra, hay que decirlo, no contra el gobierno mexicano, sino contra la propia capacidad del país y de la población mexicana de decidir sobre su propio destino, ¿no? Que es contra lo que en este momento se está actuando. Sí, no es un escenario fácil. Enfrentamos circunstancias que no se habían visto en la historia reciente de México, no con esta claridad, no con estas herramientas alternativas que hay ahora mismo para promover narrativas de desinformación y que esto se traduce en acciones concretas. Por eso es importante escucharles, Ana Lilia Pérez y Azul Alzaga. Se nos acaba el tiempo, yo me quedo picado, pero a partir de ahora pues tenemos la idea de mantener este espacio cada semana, cada jueves a esta misma hora, y por lo pronto en este ahora sí que primera emisión, en la primera emisión, les agradezco mucho a Ana Lilia, Azul, su paciencia y que hayan compartido sus reflexiones con la audiencia de Imer Noticias. Pues muchos saludos a toda la audiencia, gracias por escucharnos, y aquí nos reuniremos en este espacio, Azul, Alberto, la próxima semana. La próxima semana a esta hora. Azul, muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Nada más decir también, como lo dijo al principio Ana Lilia, muchas gracias por la invitación. Además, me siento muy honrada de poder compartir este espacio con Ana Lilia, a quien yo profesionalmente admiro muchísimo, y por supuesto a ti, Alberto, y un abrazo también para la audiencia del INER. Un abrazo para ambas. Gracias. Mucha suerte y aquí andamos. Gracias.